¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya se escucha ya. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Entre viernes y sábado es posible que recuperemos una clase. A ver, lo van a comenzar entre ustedes y al final de la clase me dicen, o mejor, en la otra semana. Pónganse de acuerdo qué día y en qué hora la mayoría puede. Sé que de repente no van a poder todos a la misma hora, al mismo día, pero a ver, convérsenlo. Necesitamos recuperar por lo menos unas 2 clases. ¿De acuerdo? Si no más. Lo de la última clase que vimos, a ver si no estoy mal, habíamos visto toda la parte teórica de cinemática. ¿Recuerdan? Alguien que me confirme lo que estoy pensando, lo que tengo en mente. Creo que habíamos quedado por ver estos ejercicios o ya los habíamos visto los ejercicios de cinemática. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Nadie recuerda? Solo habíamos mostrado la parte teórica. Dijo que la siguiente clase se iba a enfocar solo en los ejercicios. Perdón, a ver, la última clase, ¿qué fue? Se enfocó en la parte teórica. Y como el tiempo no iba a alcanzar para resolver un ejercicio, dijo que la siguiente clase iba a resolver solo ejercicio. Ah, ya, estoy en lo cierto entonces. Eso es lo que estaba yo recordando. Bueno, entonces vamos a proceder con la solución de este ejercicio y de ahí seguimos con el siguiente tema. Sin mucha preámbulo, veamos. Este ejercicio dice, sea un sistema compuesto por un tren que se desliza sobre rieles en una superficie horizontal hacia el este, el eje positivo. Bueno, sería... Vean que en este sistema de coordenadas no está marcado lo usual. Lo usual es X y es hacia arriba regularmente. Pero aquí le han puesto el Y hacia allá, no importa. En todo caso, los ejes coordenados son convenciones, ¿no? Bueno, entonces, hacia el eje, hacia el este, al cual se toma como eje positivo. Con una aceleración constante en determinado momento de su movimiento, su velocidad es v1. Esta v1. Y luego de avanzar una distancia, más adelante su velocidad ya es v2. Bajo estas consideraciones se pide calcular la aceleración, calcular el tiempo t1, o sea, estamos hablando que se mueve desde este punto hasta este otro. Por lo tanto, el recorrido sería este de acá. Esta es la posición inicial de este punto de aquí y esta es la posición final. El desplazamiento sería la diferencia de estos dos. Y el tiempo empleado es este de aquí. El tiempo T1. Bien. Calcular la aceleración B, calcular el tiempo T1, este tiempo, que se demora el tren en recorrer la distancia D. Entonces, la distancia D es esta de aquí a aquí. Y calcular el tiempo T2 requerido por el tren a partir del reposo. O sea,
aquí estaría en reposo y avanza de aquí hasta aquí, alcanzando la velocidad inicial que dice aquí. O sea, la velocidad Bx0. Para alcanzar la velocidad V1. O sea, aquí está con una velocidad V1. Calcular la distancia de 1, que sería esta distancia de aquí, recorrida por el tren a partir del reposo hasta alcanzar la velocidad V1. Bien, entonces vamos a calcular de aquí aceleración, distancia y el tiempo. Y en este otro tramo vamos a calcular bueno, ya vamos a tener la aceleración calculando de este tramo. Vamos a calcular el tiempo T1 en que demora de avanzar desde este punto hasta este otro. Bien. La velocidad inicial en X son 30 pies. La velocidad final, o sea, en este otro punto son 50. Y la distancia recorrida de aquí a aquí es de 160 pies. Entonces, el tipo de movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente variado porque existe una aceleración. Esta aceleración va a ser constante. En primera instancia, un pie son 3,48 centímetros o 0,3048 metros. Vamos a convertir estos datos de aquí en metros por segundo. Están en sistema inglés, en pies en pies de longitud. Entonces, la velocidad inicial de 30 convertida a metros por segundo son 9,14. Y el de 50 son 15,24. Luego la distancia de 160 pies son 48,768 metros de distancia. Vean, esto es X menos X0. X sería de aquí hasta aquí menos X0. Por eso decía que la distancia es de aquí hasta aquí. Bien. Sigamos adelante. De acuerdo a los datos que tenemos, vamos a empezar calculando la aceleración. Tenemos esta relación de aquí donde la velocidad final es a la velocidad inicial, perdón, la velocidad final al cuadrado es a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. En esta relación conocemos las velocidades, la distancia recorrida y vamos a determinar esta aceleración. Despejamos de aquí la aceleración y vamos a tener esta fórmula de aquí. Reemplazo los valores que ya habíamos calculado en metros por segundo y obtengo que la aceleración es 1,524 metros por segundo al cuadrado. Bien. Vean que nos sale un valor positivo. Eso implica de que la aceleración está en el sentido positivo de los ejes. Debo aclarar lo siguiente, lo que había dicho al comienzo. Aquí le han puesto X y aquí Y. Pero vean que cuando estamos hablando aquí de distancia, hablamos de X0 y de X. Por lo tanto, este es el eje X y este es el eje Y. Había un error ahí. ¿En el tiempo igual, hijo, o está bien tiempo 2, tiempo 1? En ese orden. No, el tiempo está bien el tiempo. Ya. Bueno, debido a que la velocidad en X,
que sería este punto de acá, es mayor a la velocidad anterior, entonces la aceleración es positiva. Es correcto, es una observación interesante. Calcular el tiempo, en el inciso B, el tiempo T1 para que demora en recorrer la distancia D, o sea, este tiempo. Lo determinamos con esta fórmula de aquí, la van a ver en algunos libros de otra forma que dice distancia igual a distancia inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final, o sea, esta es la media de las velocidades y multiplicado por el tiempo. Conocemos las velocidades, las distancias las conocemos. Si nosotros pasamos este aquí al otro lado va a ser x menos x0. Y el x menos x0 es la distancia d. Entonces, este de aquí. Despejamos este tiempo y vamos a tener 2 veces x menos x0 sobre la suma de las velocidades. En esta fórmula yo voy a reemplazar los datos que ya tenemos anteriormente y obtenemos un tiempo de 4 segundos. Entonces, el tiempo T1 desde este punto hasta este otro podemos llamar el punto 1 y el punto 2, podríamos decir. Se emplea un tiempo de 4 segundos para recorrer ese espacio o esa distancia recorrida. Vamos al inciso C. Calcular el tiempo 2. Para esto empleamos la ecuación 1. Bueno, el tiempo 2, vean cómo está aquí en el esquema, es desde su posición de velocidad 0 hasta la posición de velocidad 30, que eran 30 pies. Esto convertido en metros son 9,14. Nosotros tenemos van a observar que esos cuadritos de fórmula que habíamos visto anteriormente son 5 para el movimiento sobre un eje. Eso lo vamos a ir utilizando cada vez, solo que de acuerdo al problema que se plantea, tenemos que analizar cuáles son los datos que nos proporcionan y qué es lo que queremos averiguar. Así, si ustedes lo tienen, ese cuadrito, digamos, en una parte donde cuando agarren su problema, lo puedan consultar más rápidamente. Entonces, esto es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De aquí despejo el tiempo. Y entonces voy a tener velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración. Reemplazo estos valores y voy a tener el tiempo de 6 segundos. Aquí, cuando estamos hablando desde este punto hasta este otro, la velocidad final dada acá es 30 y la velocidad inicial es 0. Entonces, este valor de aquí es 0 y esto de aquí es 30 o 9,14. La aceleración ya lo habíamos determinado en el anterior problema, entonces lo tenemos ahí y reemplazando tenemos que se emplea 6 segundos. Hasta aquí hemos averiguado el tiempo de este tramo, pero no sabemos qué longitud es. Vean que en este otro tramo el tiempo era, te lo vamos a recordar, era 4 segundos para este tramo. Para este tramo es 6 segundos.
Ahora, esto de aquí son es la distancia de, ¿cuánto? 160 pies, como 48,76 metros la distancia. Vamos a ver ahora la distancia desde aquí hasta aquí. Tenemos velocidades en este punto 0 y en este punto 30 pies. Y tenemos el tiempo que hemos calculado, que son 6 segundos. Con esta relación de aquí de distancia final igual a distancia inicial, más el promedio de las velocidades por el tiempo, vamos a reemplazar la distancia inicial es 0, o sea, este 0, por lo tanto vamos a tener que la distancia es igual a 1/2 del promedio de las velocidades. También aquí la velocidad inicial es 0, vamos a tener 1/2 de la velocidad por el tiempo sobre 2. Reemplazando eso tenemos que la distancia nos da de 27,43 metros de recorrido desde este punto hasta este otro punto de acceso. Bien, entonces ese es la solución de este primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente inmediatamente. Y acá es un sistema compuesto por un auto que se desliza sobre una superficie horizontal hacia el este. Bueno, aquí siguen, hagámoslo notar que siguen con este error aquí. Bueno, no. Después lo vamos a corregir. El error es de que este es X y este es Y por si acaso. Porque aquí estamos hablando de X0 y aquí de X. O sea, el punto inicial y el punto final para este estudio. El cual reduce uniformemente su velocidad de V1 a V2. O sea, aquí sería V1, V2. En una distancia D. La distancia sería desde aquí hasta aquí. Bajo estas consideraciones se pide determinar magnitud y dirección de la aceleración del auto. El tiempo que transcurre durante la retardación. Dice retardación porque está hablando de que el vehículo va perdiendo velocidad. Si se supone que el auto sigue reduciendo su velocidad con la misma forma, ¿qué tiempo emplea en detenerse a partir del punto donde su velocidad es V2? O sea, de aquí hasta que se detiene, hasta que la velocidad es 0, dice el tiempo que emplea. ¿Y qué distancia recorre el auto desde el punto donde su velocidad era V2 hasta detenerse? O sea, el tiempo y la distancia de este otro. Bien. Tenemos como datos la velocidad 1 o velocidad inicial, la velocidad 2, que es de, aquí es de 72,40 y aquí 48. Entonces se ve que está disminuyendo la velocidad. Y la distancia que ha recorrido. Entonces, de solo observar esto, podemos deducir de que la aceleración es constante, pero vean cómo está marcado aquí, va a ser negativa. Negativa porque se opone al desplazamiento del vehículo, lo está frenando. Bueno, para calcular la aceleración, dados los datos, usamos la siguiente ecuación, la 6.
La 6 dice que la velocidad final al cuadrado es a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Esto, este valor de diferencia y distancia es la que tenemos ya indicada aquí, 80,5 metros. Y las dos velocidades, que está aquí, 72 y 48, distancia 80. Bien, en esta fórmula vamos a despejar la aceleración. Vean, entonces vamos a tener este que suma, va al otro lado a restar. Luego el 2 pasa a dividir y este otro término también pasa a dividir. Entonces tenemos la aceleración que es menos 1,39 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración o también si quieren pueden llamarla desaceleración. Entonces, como es una desaceleración es negativa, debido a que la velocidad, la segunda velocidad o la final de este tramo es menor a la velocidad inicial. Vamos por el inciso B. Calcular el tiempo T1 que demora en recorrer la distancia D es X menos X0. Entonces, es esta la distancia D. Utilizando la ecuación 4. Estamos haciendo referencia al cuadrito de fórmula. Esta ecuación dice que la distancia es igual a la distancia inicial más un medio del promedio de velocidades por el tiempo. Entonces, de aquí despejo el tiempo. Este va a pasar a restar x menos x0. El 2 a multiplicar y las velocidades pasan a dividir. Con esta fórmula reemplazo los valores que tengo aquí y obtengo que el tiempo empleado en recorrer la distancia D es de 4,6629 segundos. Muy bien. Para el inciso C, calcular el tiempo T2, empleamos la ecuación. O sea, el tiempo T2 solicitado es el tiempo que se emplea desde este punto hasta, espérense, no, perdón, de aquí hasta aquí. Está hablando el tiempo restante para que el vehículo llegue a detenerse finalmente. Vean que al final se detiene con velocidad cero el vehículo. Sigue la aceleración constante aplicándose hasta que se detiene. Entonces, en la ecuación 1 la velocidad final es a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. De aquí despejo el tiempo, tengo este pasa a restar, entonces la diferencia de velocidades dividido por la aceleración. Esto, reitero, estamos hablando de este tramo de aquí. Entonces, la velocidad final, esta es 0. Aquí la velocidad inicial es este valor de aquí, 20. Y la aceleración, que ya la habíamos determinado, es 1 punto y algo, que está más arriba. Reemplazando esos valores tenemos que el tiempo T2 son 9,6239 segundos. Entonces, ¿qué nos falta para completar lo solicitado? Es calcular la distancia en la que se detiene el vehículo. Entonces, para ello utilizamos la ecuación 4, que es esta de aquí.
donde dice que la distancia recorrida, perdón, de aquí arriba, la distancia recorrida final menos la inicial es igual a 1/2 de la promedio de velocidades por el tiempo. Este de aquí lo paso al otro lado, entonces tengo x menos x0, o sea, esto de aquí es d2. Ese es el valor que me interesa averiguar. Y esto va a ser a 1/2 del promedio de las velocidades por el tiempo. Este Bx o velocidad final es 0. Entonces, directamente, la distancia de 2 va a ser 1/2 de la velocidad, este punto inicial, multiplicado por el tiempo T2. Entonces, este es el tiempo. De ahí, reemplazando en esta forma los valores, voy a tener que la distancia de 2 son 64,56 metros. Y vean que todavía recorre bastante distancia el vehículo antes de detenerse. Bien, hasta ahí el segundo ejercicio para esta parte del tema este de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a pasar al tema siguiente. El tema siguiente continúa siendo cinemática. Es el estudio del movimiento de los cuerpos en caída libre. Bien. Se habló de la aceleración positiva cuando está en el sentido de los ejes y negativa cuando está en el sentido contrario al eje, a los ejes establecidos. Si nosotros tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos una aceleración. Y esa aceleración en esta parte es una aceleración constante. Vean que en el movimiento que vimos, por ejemplo, en este último ejercicio, la aceleración era una aceleración de retardo. Podríamos decir es una aceleración provocada por mecanismo del vehículo. Y esos valores varían en función a lo que el usuario del vehículo le vaya aplicando el freno al vehículo. Pero cuando entramos a lo que es bueno, si se corta nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Cuando entramos al tema de caída libre, estamos hablando de aceleraciones ya no en el eje X, sino en el eje Y. Y el sistema de eje coordenado está de esta forma. Este es Y, este es X. Entonces, en el eje Y, si hablamos de caída libre, vean, los objetos caen de arriba hacia abajo, en sentido contrario al eje de coordenados Y. Por lo tanto, la aceleración que imprime el objeto al caer es una aceleración negativa. Ahora bien, hablamos de aceleraciones constantes. Esta aceleración negativa constante en todo lo que es caída libre es la gravedad. El efecto de la gravedad sobre los cuerpos. ¿Qué es el efecto de la gravedad? Es la atracción que los objetos tienen entre dos masas. El tema gravitacional es un tema
un capítulo más a estudiar. Por ahora no lo vamos a estudiar, lo vamos a mencionar solamente. Entonces, la gravedad es la atracción que hay entre dos objetos de masa. Como la masa de la Tierra es enorme, grande, para nosotros aparentemente la Tierra atrae a cualquier objeto y hace que se caiga. Pero conceptualmente las masas entre sí se atraen. Y esa atracción con la cual se atraen las masas se llama atracción gravitacional. Bueno, otro detalle que hay que mencionar de la gravedad. La gravedad, si bien utilizamos como un valor constante, que es 9,81, este valor, si hablamos de precisión, no es un valor constante, varía en función al, llamémosle, nivel del mar. O sea, nosotros en Santa Cruz estamos más o menos a 450 metros sobre el nivel del mar. Si no fuéramos a La Paz estaríamos en 3.800, por ahí más o menos promedio, porque no es un valor fijo, porque ¿Quién lo votó al Inge? El propio Zoom parece. ¿Pasó algo con el ingeniero? El Zoom no votaría. ¿No? ¿A quién va a dar la clase? Solo Ya muy leer. bien, jóvenes, atiendan. Solo lee nomás. Mío, si no sirve usted. Dejen de hablar, pues. Por ahí está con otro dispositivo aquí metido y lo está escuchando todito. Está infiltrado. Inge lo Cállate, queremos. Rodrigo. Cállate. Inge, lo quiero. Cuando no está, cuando se vaya, sí le está. Ya, pues, Luis Fernando, te toca dar la clase. Soy el anfitrión. No se puede compartir. El anfitrión nomás puede. Luis Fernando, permita compartir El pantalla. anfitrión. Luis Fernando. Luis Fernando, que dé la clase. Recording in progress. ¿Qué mía estás haciendo? Ahora habla, en que está grabando. van a estar en caída libre, se llama, porque se trata de cuando aún por alguna causa, motivo, un objeto se larga o se arroja al aire, entonces este está bajo los efectos de la gravedad. Y ahí lo vamos a estudiar a través de esta parte de la cinemática, cómo se comporta su movimiento. Bien, entonces decía la gravedad, de acuerdo a lo convencional que manejamos un sistema de eje coordenado de este tipo X y Y, la gravedad sería negativa. Sería una aceleración constante y es una aceleración sobre el eje Y. Esta aceleración se enmarca en las reglas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo que las ecuaciones que rigen a este comportamiento de movimiento son las mismas que habíamos visto anteriormente, a diferencia que el movimiento ya no es sobre el eje X, sino que es sobre el eje Y.
Nada más. Después todo lo demás viene a ser lo mismo. El ejemplo más común en movimiento con aceleración constante, o sea, es el de un cuerpo que cae hacia la Tierra. La aceleración de un cuerpo que cae libremente se llama aceleración de la gravedad, representado por la letra G. La caída libre de los cuerpos se caracterizan porque tienen una dirección vertical y esa aceleración es constante hacia abajo sobre el eje Y. En caída libre se toma como marco de referencia a la Tierra y al eje Y positivo hacia arriba, por lo que la aceleración de la gravedad es negativa. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La Tierra es como una pelota o una esfera. Nosotros cuando hablamos de verticalidad, prácticamente la verticalidad es una línea recta. Para nosotros es vertical, pero es radial a la Tierra. O sea, es una línea con dirección al centro de la Tierra. Y fíjense que a medida que nos vamos desplazando de aquí, supongamos a Cochabamba, a La Paz o a cualquier otro lugar, las verticales en cada lugar van a ser distintas, porque siempre las verticales son radiales a la Tierra. Si nosotros prolongamos esa vertical en cualquier punto, van a coincidir o se van a cruzar en el centro de la Tierra, pero no son paralelas entre sí. Suponiendo que el eje Y es positivo hacia arriba, como podemos ver en los sistemas de eje que tenemos adoptados, entonces la aceleración actúa hacia abajo. Esa sería la aceleración de la gravedad y tendría un valor negativo, como pueden ver. Entonces, por analogía del movimiento, las fórmulas que teníamos anteriormente, lo único que cambia es que en lugar de ser X va a ser Y. Hablamos de desplazamiento Y, velocidades iniciales y finales en Y, etc. Y se transforman de esta manera las fórmulas, las anteriores fórmulas, para el movimiento en caída libre. De tal suerte que vean, este era el cuadro de fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración A, y este sería el otro, el movimiento uniformemente variado con una aceleración constante, donde la aceleración es la gravedad. Y además el desplazamiento es vertical. Las ecuaciones prácticamente son las mismas. Bien. Para comprenderlo vamos a empezar haciendo unos ejercicios sobre este tema y verán ustedes sobre el transcurso del desarrollo de estos ejercicios que no es nada, prácticamente no es distinto a lo anterior. En este primer ejemplo dice, se deja caer libremente un cuerpo a partir del reposo desde una determinada posición. Se pide determinar cuál es la posición y la velocidad en Y del cuerpo después de transcurrir un tiempo T1 y un tiempo T2. Bien, los datos son el tiempo T1, 2 segundos, y el tiempo T2, 4 segundos. Este sería nuestro esquema de la situación de este ejercicio.
Vean, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En cada problema lo que más nos va a facilitar para la resolución de los problemas son los diagramas o los esquemas que hagamos describiendo el problema planteado. Si nosotros no hacemos eso, se nos va a hacer más difícil la solución o menos comprensible. Vean, en estática, en vectores, por ejemplo, y en estática siempre, lo primero que se hacía es hacer los diagramas de cuerpo libre, que se llamaban. Y aquí también lo que tenemos que hacer es los diagramas o esquemas del problema planteado. Eso nos ayuda a comprender cuál es el problema y a analizar y plantear soluciones. Bien. Tenemos, no dice de dónde, puede ser de un edificio, de un árbol, de lo que sea. Tenemos un objeto que cae. Y dice que cae primero un tiempo T1 y luego un tiempo T2. El tiempo T1, el cuerpo parte del reposo. O sea que en este punto aquí se lo larga el cuerpo y se va ese cuerpo acelerando, se va moviendo con una aceleración. Luego de 2 segundos va a estar en este punto. En ese punto va a tener una altura recorrida o espacio recorrido y va a tener un tiempo empleado. Después, el objeto sigue cayendo y al cabo de 4 segundos vamos a tener ese cuerpo con una velocidad ya mayor aún, porque sigue cayendo de manera acelerada y va a recorrer una distancia y va en función al tiempo considerado aquí, al segundo tiempo. Bien. Los datos serían eso, tiempo T1 y T2. La resolución, un movimiento de caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente variado, con aceleración constante igual a la gravedad. Entonces, cuando la altura es 0, la velocidad en ese punto va a ser 0 también, porque largamos del reposo. Nosotros en el cuadrito ese anterior, en la ecuación 4 tenemos esta fórmula de aquí. Distancia recorrida igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vean que aquí ya es menos. Este menos está afectado por la gravedad. Entonces, al cabo de los 2 segundos, que sería tenemos una altura de 19,62 metros. Y si nos dicen después de 4 segundos, reemplazamos ese valor en la misma fórmula prácticamente y vamos a tener que 78,48 metros de altura el cual ha recorrido. Ahora, vamos a determinar la velocidad en ese punto. Para ello, de acuerdo a la ecuación 1, tenemos esta relación de aquí, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Si hablamos del primero 2 segundos, la velocidad final es la que nos interesa averiguar, la inicial va a ser 0, por lo tanto, nos queda gravedad por tiempo. Reemplazando ese valor, la gravedad por 9,81 y el tiempo por 2 segundos, vamos a tener que esa velocidad es de 19,62 metros. Vean que al duplicar el tiempo, a los 4 segundos, volvemos a reemplazar la misma
fórmula y obtenemos el siguiente resultado. Para el tiempo de 4 segundos, 39,24 metros. Están en negativo, eso implica de que si este es nuestro eje coordenado, estamos midiendo de ahí hacia abajo, en sentido contrario al eje de coordenadas Y. Ahora, fíjense lo que les decía. En 2 segundos son 19 y en 4 son 39. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dice, es un campo deportivo. Se lanza una pelota vertical hacia arriba, desde el suelo con la velocidad B. O sea, la velocidad inicial sería. Entonces, este va a ser nuestro esquema. Se pide calcular el tiempo en que tarda en llegar a su máxima altura. Entonces, de aquí yo lo lanzo con una velocidad inicial o velocidad B, y llega hasta este punto. Esta es la altura máxima. Entonces, nos pide calcular el tiempo que tarda en llegar a la máxima altura. B, calcular la altura H a la que llegaría la pelota. La altura máxima, perdón. El inciso A era el tiempo, perdón. Y B, la altura. En C, calcular al cabo de un tiempo T1. El tiempo T1 está dado por calcular al cabo de qué tiempo T1 la pelota estará a una altura H. Esa altura H es de 28 metros. Entonces, vamos a calcular, esta es la altura H. ¿En qué tiempo llega la pelota a esta altura? Bien. Al llegar a su máxima altura, la pelota adquiere una velocidad cero. O sea, tiene una velocidad final igual a cero. Podemos aplicar la ecuación 1 y tenemos lo siguiente. Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Aquí la velocidad final va a ser 0, por lo tanto, la velocidad inicial va a ser igual a la gravedad por tiempo. Reemplazando esos valores, vamos a tener que el tiempo empleado es 2,48. Ese sería el tiempo. Ahora nos interesa saber la altura. En el inciso B nos pide calcular la altura máxima a la cual alcanza la pelota. Entonces, nos vamos a la ecuación 2 de nuestro cuadro, donde la velocidad final es 0, la altura inicial es 0, y vamos a tener, esta es la fórmula, velocidad, altura inicial 0, y esta velocidad final, esta de acá es 0. Esos se anulan, esos dos son 0, y nos queda que la altura máxima va a ser H máxima, es un medio de la velocidad por el tiempo. Y esto, reemplazando, nos va a dar 30,3445 metros. Esa sería la altura máxima a la que llega la pelota. Fíjense que para el siguiente inciso nos dice calcular el tiempo para una altura de 28 metros. La máxima es 30. Entonces, quiere decir que este tiempo va a ser menor a este otro. Porque este es para llegar al punto máximo. Cambio, en el inciso C vamos a calcular el tiempo para llegar a 28 metros. O sea, de aquí hasta aquí. Para eso, entonces, vamos a usar nuestra ecuación 3 del cuadro y vamos a tener esta relación. Altura igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Veamos aquí.
La altura es 28, la conocemos. Luego, la altura inicial es 0, velocidad inicial es la que conocemos aquí, 24. El tiempo es lo que nos va a interesar. Averiguar un medio de la gravedad por el tiempo también. Entonces, vean, reemplazamos aquí los valores, en esta de aquí, y vamos a tener esta ecuación de aquí. Un medio de la gravedad por el tiempo menos velocidad inicial por tiempo más h. ¿Esta qué es? Es un binomio de segundo grado al cuadrado. Y la solución de esta está aquí. T, despejamos T, igual a velocidad inicial, o sea, al término este que se llama, dentro de la fórmula de solución de estos binomios, está el, este es B, este es C y este es A. Entonces, esto es igual a B más menos B al cuadrado menos 2 veces A por A, por C, A por C. Y entonces, todo esto dividido por A. Por 2 veces A. Pero como si ponemos 2 por 1/2, entonces 2 por 1/2 es 1 y nos queda G. Ahí tenemos entonces la solución. Esta solución, vea, al tener más menos aquí, nos va a dar 2 valores, o sea, 2 raíces que se llaman. Reemplacemos los valores de aquí que tenemos y tenemos un tiempo de 1,78 y un tiempo de 3,17. Ahora, observen lo siguiente. Estas dos soluciones a esta fórmula de aquí, el uno es menor y el otro es mayor. ¿Cómo interpretamos entonces este tiempo para esta situación? ¿Alguien me puede dar una interpretación? Vean, la pelota yo la lanzo de aquí, sube, pasa por los 28 metros, llega al máximo y de ahí vuelve a bajar y para llegar nuevamente al nivel de partida o al nivel cero. Entonces, al subir la pelota y llegar a los 28 metros, vean, se cumple este primer tiempo. Por eso es que aparece una raíz. Le llaman regularmente raíz o también solución al asunto, al binomio. Entonces, tenemos aquí el tiempo de subida hasta aquí son 1,79. Pero la pelota va a subir hasta arriba y vuelve a bajar. Al bajar vuelve a pasar nuevamente por los 28 metros. Entonces, es ahí donde se cumplen los 3,17 segundos de tiempo cuando está volviendo y pasa por la misma altura nuevamente. Entonces, esa es la interpretación de estos dos resultados que nos dan cuando se nos da una solución de este tipo. Y además que sabemos que esta pelota sube y baja. O sea, pasa 2 veces por esta altura de 28 metros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, básicamente eso es lo que corresponde
como tema de movimiento uniformemente acelerado. Son solamente las 4 fórmulas, ¿no, Inge? Que hay que aprendérselas. Miren, vamos a ser realistas. No necesitan ustedes las cosas aprenderse muy de memoria. Con la práctica y el uso probablemente van a recordar. Pero, por decirles, si ustedes van al examen, pueden llevar sus formulitas en un cuadrito, no hay ningún problema. Vean que el tener la fórmula no es la solución al problema, sino el analizar el problema y saber qué vas a utilizar en resolver ese problema. ¿Se entiende? Entonces, Sí. es como dicen, ¿no? No es solamente para hacer la torta tener la receta, sino el saber cómo aplicarla a la receta para poderla sacar la torta más o menos rica o bien o mal. Más o menos ese es el concepto. Así que no se preocupen. De fórmulas no se preocupen. Ustedes hagan su formulario o copien ese formulario y cuando les toque resolver su problema, agarran su formulario, analizan y eligen de esa fórmula lo que tienen que aplicar para resolverlo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, vamos avanzando entonces. Lo siguiente es hablar del movimiento en el plano. Hasta ahora hablamos de un movimiento horizontal y de un movimiento vertical. Ambos como movimiento puro rectilíneo. Ahora, el siguiente tema ya es el movimiento en el plano, donde tenemos la combinación del horizontal con el vertical. Ese es el movimiento en el plano. Y se produce, o sea, lo estudiamos en un movimiento en 2 dimensiones, X y Y. Ahora, todo lo que es los movimientos o el estudio del movimiento de cuerpo u objeto, todos no están en un solo eje, no están en 2 ejes. Todos están en el espacio, en 3. Solo que para poder resolver, nosotros buscamos las formas simplificadas o más sencillas de comprenderlo y después lo podemos ampliar ya al espacio como aclaración. Entonces, ahora vamos a estudiar el movimiento en el plano, o sea, el movimiento con 2 direcciones. Vuelvo a decir, lo que no quiere decir que este movimiento no esté ocurriendo en el espacio. Sí ocurre en el espacio. Pero para análisis es práctico tomarlo como 2 dimensiones. Entonces, el movimiento se produce en 2 dimensiones, es decir, en el plano XY. Para su estudio consideramos un cuerpo o partícula que describe una trayectoria curva en el plano en el instante T. O sea, en este instante, su trayectoria es esta línea curvada, ¿sí? Donde tiene una velocidad inicial. Este es su recorrido, el vector posición. Tiene la velocidad, al no ser sobre un solo eje, va a tener 2 componentes. Sobre Y va a tener sobre X. Velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, este sería el vector velocidad, donde tiene sus 2 componentes. Se nos corta y nos conectamos una vez más, por favor, ¿ya? Bueno, sigamos. Los vectores R, B y A, o sea, los vectores posición, velocidad y a la aceleración, están relacionados y se pueden expresar matemáticamente en forma vectorial, en función de sus componentes, como se muestra a continuación. Vean, el vector posición
está en sus dos componentes, X y Y, el vector velocidad. La velocidad hay que recordar que es la derivada del espacio con relación al tiempo. Y esa velocidad tiene sus dos componentes en X y en Y. La aceleración de la misma manera es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y tiene sus componentes en X y en Y. Estas ecuaciones pueden ampliarse fácilmente al caso de 3 dimensiones agregándole el término o la tercera dimensión. Es lo que les mencioné ahí anteriormente. Cuando un cuerpo o partícula se mueve en el plano con aceleración constante, esta aceleración no varía ni en magnitud ni en dirección. Por consiguiente, tampoco cambian las componentes de la aceleración en cualquier marco de referencia. Si la aceleración es constante, entonces AX es constante y AY es constante. Esto se puede interpretar como la suma de ambas, o sea, dos movimientos componentes que ocurren simultáneamente con aceleración constante, cada uno de ellos en una de las dos direcciones perpendiculares, o sea, los dos ejes. Un cuerpo rígido o una partícula se moverá siguiendo una trayectoria curva en el plano, aun cuando una de las componentes de la aceleración, como por ejemplo AX, sea nula, porque entonces el valor corresponde a la velocidad. Digamos, Px puede tener un valor constante que no sea nulo. O sea, dicho de otra manera, puede ser que la velocidad esté cambiando de dirección afectado por una aceleración solamente en un eje. Y entonces la velocidad es variable, es compuesta esta velocidad en dos ejes, en una es constante y en otra es variable. En el caso del movimiento de un proyectil, que es un tipo de movimiento especial en el plano, o sea, el tema que vamos a ver aquí es prácticamente el movimiento de proyectil. Le llamamos de proyectiles porque es la conducta que tendría un proyectil en su movimiento. Pero no solamente los proyectiles se mueven así, una pelota, una naranja, cualquier objeto que arrojemos. Vamos a ver más adelante cómo se comporta. Entonces, el movimiento de proyectiles es una aplicación del movimiento en el plano donde la aceleración es constante y se caracteriza en que la aceleración en X es 0. La velocidad en X es constante, un valor fijo. La aceleración en Y es una constante, que es la gravedad. Y la velocidad en Y es variablemente uniforme. O sea, varía en función a esta aceleración. En este marco podemos plantear las ecuaciones que gobiernan el movimiento de proyectiles, que se caracteriza por tener una forma parabólica. Entonces, considerando de que la aceleración en X es 0, por lo tanto su velocidad es constante en X, y la aceleración en Y es constante y es la gravedad, por lo tanto la velocidad en Y es variable. Esta sería la trayectoria clásica de cualquier objeto arrojado con una cierta velocidad. Y entonces, en función a la velocidad inicial y al ángulo de disparo, va a tener un recorrido que le va a dar una forma parabólica a ese recorrido, los efectos de estas condiciones que estamos indicando aquí. La velocidad es constante solo para el eje X, correcto. Entonces, si nosotros adoptamos
que el X0 y el Y0 son igual a 0, o sea que estamos partiendo del origen. Nuestro sistema de coordenadas lo vamos a poner siempre en el punto de lanzamiento del objeto. Vamos a tener una distancia de recorrido llamado máxima, que sería esta de aquí. Entonces, en el inicio tendría este objeto, al ser lanzado, una velocidad inicial y un ángulo de disparo inicial. O sea, un ángulo con el cual sale el objeto. En esas condiciones, esta velocidad se descompone en dos velocidades. Una velocidad en X, que va a ser B0 o B inicial por el coseno del ángulo, sea por una simple relación trigonométrica, se la descompone a la velocidad en función a sus datos de velocidad inicial y ángulo de disparo. Luego, la velocidad en Y también la encontramos tomando en cuenta la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Entonces tenemos Bx inicial y By inicial al momento de iniciarse el movimiento. Fíjense que ya habíamos fijado aquí un marco de condiciones donde la aceleración es 0 para el eje X. Entonces, si la aceleración para el eje X es 0, la velocidad sobre el eje X también va a ser un valor constante. Entonces, la velocidad en X, que esto, va a ser siempre constante para un movimiento de este tipo. La velocidad en Y es variable. Vean, aquí tengo yo la relación de la variabilidad de la velocidad en Y, tomando en consideración de que la aceleración, esta aceleración en Y, va a ser la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la velocidad en Y es esto de aquí es velocidad inicial por el seno del ángulo, menos G por T. Entonces, esta es la velocidad en y esta es la velocidad en X. Y esta velocidad en X es constante y esta es variable en función a la aceleración gravedad. Esa sería nuestra segunda fórmula para el movimiento parabólico. De tal suerte que si yo tengo la velocidad en X y la velocidad en Y, voy a saber en cualquier instante o en cualquier momento cuál es la velocidad en ese punto. Porque yo agarro, por decir, un tiempo cualquiera, vamos a suponer que esté por acá, calculo mi velocidad en y la velocidad en X también. Sabemos que una vez que la calcule es un valor fijo a lo largo de toda la trayectoria. Con eso obtengo la velocidad del punto a través de esta relación trigonométrica. Y además de saber la magnitud de la velocidad en ese punto, voy a saber cuál es el ángulo de inclinación, o sea, cuán inclinada está esa velocidad con relación a los ejes coordenados.
la velocidad en X, donde ya hemos dicho que la velocidad sobre X va a ser constante a lo largo de toda esa trayectoria. Por lo tanto, va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. Velocidad en X es esto de aquí. Y entonces reemplazamos la velocidad en X multiplicando por el tiempo. Esta va a ser nuestra fórmula de posición sobre el eje X para el movimiento del objeto o proyectil que sea disparado. Sobre el eje Y, si bien el punto inicial es 0, la aceleración no es 0, es la aceleración de la gravedad es negativa, y la posición de Y, al haber una aceleración, sería esta de aquí, donde Y va a ser a la velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazo aquí la velocidad inicial, que tenía anteriormente ya identificada, como velocidad inicial por seno del ángulo. Eso lo reemplazo aquí, y entonces esta va a ser nuestra fórmula para calcular la posición X del objeto para algún determinado tiempo. Entonces, tenemos B0, seno del ángulo, multiplicado todo esto por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula 4. Tenemos entonces 2. Ahora, con estas dos, vean, voy a despejar de esta primera el tiempo, y eso lo voy a reemplazar aquí. Perdón, aquí, en la fórmula 4. Entonces, voy a tener, al reemplazar aquí el tiempo, voy a tener esta relación o fórmula que sería la fórmula 5 para proyectiles, que se llama la fórmula de trayectoria del proyectil. O sea, yo digo, para X, vean, para X tanto, Y tanto. Y entonces, si yo grafico esta fórmula de aquí, me va a dar esta figura que sería una parábola. Esta figura es la figura de la trayectoria del proyectil. Y esta está regida por esta fórmula de aquí. Introduzco los datos que conozco, ángulo y velocidad inicial, el valor de la gravedad, y entonces voy a tener para cada Y el valor de X, que me va a dibujar esta parábola. Bien. Si yo aquí le llamo tangente de θ a B, y todo esto término de aquí C, entonces voy a tener, vean aquí, un binomio cuadrático, o sea, una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado es una ecuación de una parábola. Bien. Hasta ahí entonces es la explicación básicamente del comportamiento de un movimiento de proyectil. Y la deducción de las ecuaciones, 6 ecuaciones, mediante las cuales podemos nosotros analizar, estudiar y encontrar soluciones para un movimiento de proyectil. Hay que sentar lo siguiente como premisa. En este movimiento
donde la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es constante. Al ser la aceleración en X 0, la velocidad en X es constante y donde la aceleración en Y es la gravedad, la velocidad en Y es variable. Esas son las condiciones insalvables, o sea que se cumplen sí o sí en este movimiento. Y este movimiento es el que se denomina movimiento de proyectil. Empezamos hablando de qué es el movimiento en el plano. Vuelvo a recalcar, no quiere decir que no esté en el espacio. Se simplifica al estudiarlo en el plano, pero en realidad ocurre en el espacio. Bien. Vamos a hacer algunos análisis más sobre este movimiento para completar. Vamos a calcular el tiempo para alcanzar su máxima altura, donde la velocidad en Y va a ser 0. O sea, fíjense que si nos empezamos a analizar aquí, la velocidad en Y, la componente Y es hacia arriba. Esa componente Y, a medida que va subiendo, se va haciendo chica, y en este punto máximo de altura, esa velocidad es 0. Entonces, ahí es que dice, donde la velocidad es 0, vamos a calcular ese tiempo. En esas condiciones, veamos, velocidad en Y igual a 0, va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, o sea, a la componente Y menos la gravedad por el tiempo. Este reemplazo a este 0 y de aquí despejo el tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a velocidad inicial seno del ángulo sobre G. Esta va a ser la fórmula que permite calcular el tiempo empleado de aquí hasta aquí. Sería el tiempo para alcanzar la altura máxima. Fíjense que si yo, una cuestión de análisis, si yo digo el tiempo en que el objeto llega a su máximo alcance, o sea, de aquí hasta aquí, podría calcular de esta manera, que sería la mitad del recorrido, lo multiplico por 2 y tengo el tiempo de recorrido total. Por si acaso, una forma de determinarlo. Luego, dice, cálculo del tiempo total para llegar a su máximo alcance, donde Y es igual a 0. Es lo que yo les decía, pero aquí vamos a ver otra forma de calcular el tiempo total. Una sería multiplicando este valor por 2. Y veamos esta otra, donde en este punto Y va a ser nuevamente 0. Entonces, Y es igual a velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto es de aquí es 0. Esto de aquí, velocidad inicial, tiempo 10. Aquí lo que les decía. El tiempo total es igual a 2 veces el tiempo T1. Este tiempo T1, 2 veces, ya tengo el tiempo total. Entonces, pero de esta fórmula de aquí, considerando de que este Y es 0, voy a despejar el tiempo T. Vean que si yo este término lo llevo al otro lado, se hace positivo, todo este término de aquí, el 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado, y entonces tendría tiempo. Entonces
Entonces, un tiempo lo simplifico con el otro y me quedaría velocidad inicial seno del ángulo igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo. Este 2 pasa al otro lado y esta G pasa a dividir y tengo entonces el tiempo 2 veces la velocidad por el seno del ángulo dividido la gravedad. Este sería el tiempo total de viaje del proyectil u objeto que es arrojado desde este punto hasta este otro. Entonces, vean prácticamente B0 seno del ángulo sobre G multiplicado por 2. Es lo que les indicaba anteriormente. Ahora, calculemos la distancia máxima. O sea, encontrar una fórmula para calcular este alcance máximo. En esas condiciones tenemos el tiempo total. Si tenemos la fórmula de la distancia máxima es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. ¿Por qué? Porque la x0 es igual a 0. O sea, no está aquí. Bueno, x máximo va a ser igual a x final menos x inicial. Entonces, ese x inicial es el que me refiero que es 0. Y entonces nos queda x máximo igual a esta relación. Donde el tiempo total, vean, es este de aquí. Si yo reemplazo este tiempo total de aquí, voy a tener que x igual a coseno, velocidad inicial por coseno, multiplicado por 2 veces velocidad inicial seno. Ahora, ordenando esto de nuevo, voy a tener que es velocidad inicial sobre multiplicado por 2 sobre la gravedad. Entonces, y coseno multiplicado por seno. ¿Alguien me puede decir? Bueno, ya está aquí. 2 veces seno del ángulo por el coseno del ángulo. Esto, si ustedes buscan en las identidades trigonométricas, van a ver que es igual al seno de 2 veces el ángulo. Entonces, lo reemplazo por este valor, por esto, seno de 2 veces el ángulo, y tengo que x máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno de 2 veces el ángulo. Bien, entonces, esta sería mi 9ª fórmula para proyectiles. Vean que son 7, 8 y 9. 7 es el tiempo de la mitad de trayectoria, 8 el tiempo de la trayectoria completa y 9 el alcance máximo, alcance máximo horizontal. Entonces, con todas esas ya tenemos 9 fórmulas para el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, que es un movimiento en el plano en 2 direcciones. ¿Dónde? Estas condiciones, vean siempre en el movimiento de proyectiles, las vamos a tener. Aceleración en x igual a 0, velocidad en x constante, aceleración en y igual a la gravedad y velocidad en y variable en función a esta aceleración. Bien. Cuando el proyectil ha sido lanzado sobre un plano vertical y regresa al plano de lanzamiento, el ángulo de inclinación inicial es igual al ángulo final con el que el proyectil llega al otro extremo de su trayectoria. Es decir, el ángulo inicial es igual al ángulo final. Bien. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esta es la trayectoria. Si bien el valor es igual, o el valor del ángulo es igual, si nosotros
Vamos a hacer una medición de ángulo en el sistema general. El ángulo está girado en 180 grados. ¿Por qué? Vean, esta es la velocidad inicial y este es el ángulo. La velocidad final es esta y este es el ángulo. Y entonces vean, todo este conjunto está aquí igual, solo que está girado en 180 grados. Eso hay que tomar en cuenta. Bien, cuando un proyectil ha sido lanzado sobre un plano vertical y regresa al plano de lanzamiento, la velocidad inicial es igual a la velocidad final con el que el proyectil llega al otro extremo de su trayectoria. Bien, es lo que hablábamos anteriormente. Cuando el proyectil se lanza, va con esta velocidad inicial y cuando llega a este punto tiene esta velocidad, que si bien en magnitud son exactamente el mismo, pero en dirección vean que está girado. De aquí a este otro está girado en 90 grados. A una misma altura en el movimiento parabólico, la velocidad y el ángulo que forman con la horizontal son iguales. O sea, si yo trazo una línea así horizontal, la velocidad en este punto va a ser exactamente la velocidad en este otro punto. Solamente la diferencia de que este está girado con relación. Entonces, si este estaba así, vean, este otro va a estar así, pero en magnitud es la misma y el ángulo es el mismo girado en 90 grados. El máximo alcance horizontal de lanzamiento de un proyectil se alcanza con un ángulo de lanzamiento de 45 grados. Este punto nos dice que alcanzamos el máximo alcance horizontal cuando tenemos un ángulo de lanzamiento del proyectil de 45 grados. Entonces, cuando es mayor o menor a 45 grados, el alcance va siendo menor. Y vamos a un ejemplo rápidamente. Un jugador de fútbol patea una pelota de fútbol con un ángulo de inclinación de 37 grados con respecto a la horizontal. O sea, es este ángulo. Comunicándole una velocidad inicial, suponiendo que la pelota se mueve en un plano vertical, se pide determinar el tiempo T1 que demora la pelota en llegar al punto más alto de su trayectoria. Luego, ¿cuál es la máxima altura que alcanza la pelota? ¿Cuál es el tiempo total? El tiempo total se refiere de aquí hasta aquí, que la pelota está en el aire. ¿Y cuál es el alcance máximo de la pelota? ¿Cuál es la velocidad final de la pelota y su dirección o ángulo de disparo? Bueno, este último inciso, directamente podemos afirmar, por lo ya mencionado anteriormente, nos pregunta cuál es la velocidad final y el ángulo de disparo. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial en tamaño y en dirección va a ser el mismo ángulo, pero girado en 90 grados. Esa sería la respuesta del último inciso. Vamos por el inciso A. El inciso A decía el tiempo que demora la pelota en llegar al punto más alto y la altura máxima. Ya. Entonces, nos interesa averiguar, aquí se han anotado los datos iniciales. La velocidad inicial es de 15 metros por segundo y el ángulo es de 37 grados. Estos son los datos preliminares. Ahora, decimos que la velocidad
en X es a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad en Y es a la velocidad inicial por el seno del ángulo. La velocidad en X es constante y la velocidad en X va a ser este valor, reemplazando aquí los valores iniciales. Y luego la velocidad en Y va a ser esto de aquí, o sea, reemplazando esta fórmula de velocidad en Y igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Para calcular el tiempo hasta llegar a Y máximo, donde la velocidad inicial es igual a 0, utilizo esta formulita. La velocidad final es 0, la velocidad inicial la conozco en X, que se ha calculado aquí, y la gravedad por el tiempo. De aquí despejo el tiempo y tengo esta fórmula. Reemplazo los valores que ya tengo arriba y tengo que el tiempo T1, el tiempo para llegar a su máxima altura, es 0,9324 segundos. Bien, vamos a hacer el cálculo de la altura máxima. La altura máxima que se alcanza en el tiempo T1, vamos a utilizar la ecuación número 4, donde tenemos que Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores que ya tengo, voy a tener que la altura máxima es a 4,2649 metros. Esa sería la altura máxima. El tiempo total, o sea, el tiempo de vuelo total, podríamos llamarle, de aquí hasta aquí, es igual, donde aquí tenemos Y inicial y Y final, igual a 0. Sube y baja y el recorrido de Y se convierte en 0 nuevamente. Entonces, tenemos aquí que Y es igual a esta fórmula, donde este es 0. Y de ahí vamos a despejar el tiempo. Despejo el tiempo y me queda esta fórmula. Tiempo total de vuelo es 1,8649 segundos. Entonces, ese sería el tiempo en que tarda desde el lanzamiento hasta que llegue nuevamente al piso el objeto que ha sido arrojado. Su distancia máxima, X máximo, se alcanza cuando el tiempo T es máximo. En esa ecuación tenemos la fórmula esa que X máximo es igual a velocidad inicial coseno del ángulo por T. Entonces me da una distancia de 22,6391 metros. Esa sería la distancia máxima. La velocidad al final de la trayectoria requiere calcular la velocidad en X y Y, pero la velocidad en X es constante, o sea que esta velocidad permanece y hay que calcular la velocidad en Y. Entonces, tenemos aquí la velocidad en X y calculamos de esta manera la velocidad en Y, que reemplazando los valores que ya tenemos nos da este valor. Conociendo los dos valores, sacamos la velocidad del punto a través de esta fórmula trigonométrica y eso nos da 15,20 metros por segundo como velocidad. Fíjense que es lo mismo que teníamos anteriormente, 15,20. Y el ángulo va a ser igual al arco tangente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X, y estos son 37 grados, igual que el anterior. Pero vean que aquí son negativos.
es lo que nos indica que está girado el ángulo. Bien. Si han podido seguirme a través de ese ejercicio, han podido apreciar de que no es nada complicado. Una vez que uno ha entrado a hacer el análisis del tema, tal como lo hemos visto, cuando se nos plantea un problema, la solución está en tener bien claro de qué está ocurriendo con el problema planteado y cuál es la solución, cuáles son las fórmulas que hay que emplear. Porque les vuelvo a decir, una lista de fórmulas la podemos manejar ahí como recetaria, pero lo que interesa es analizar y saber qué fórmulas vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Veamos este segundo ejemplo. Un avión bombardero que lleva una velocidad horizontal constante de V0 va a una altura Y, volando hacia un punto que está directamente sobre su blanco, tal como muestra en la gráfica. Entonces, este avión está volando, este es su blanco, y esta es su visual. Entonces, lo que necesita saber es el ángulo que debe formar la visual, o sea, este ángulo, con respecto al blanco en el momento de dejar caer una bomba para que éste llegue precisamente al blanco. Datos. La velocidad inicial es 1320 kilómetros por hora y la altura son 15.800 metros. Entonces, esta es la altura y la velocidad que nos está dando como velocidad inicial. Fíjense que el avión está moviéndose horizontalmente. Entonces, la velocidad que nos da es prácticamente la velocidad en X. Y en el sentido Y, el objeto recién empezaría como en caída libre, a acelerarse por la gravedad. Vamos adelante. La resolución. En el momento inicial, el ángulo es 0, ¿cierto? Porque el avión vuela horizontal. Y la altura es 0. La altura la está midiendo de aquí hacia abajo. La velocidad inicial la convertimos en metro. Son 366. La velocidad inicial en Y, lo que les decía, es igual a 0. Calcular el ángulo. Bueno, al terminarse el tiempo lo vamos a cortar ahí la clase. Al terminar ahí la vamos a cortar la clase, ¿ya? Y vamos a continuar el día martes con lo que viene, que ya es otro tema. Entonces, decía, cálculo del ángulo y el tiempo de caída. T es el tiempo de caída y la distancia X, ecuación 4. Entonces, tengo aquí, vean, Y igual a la fórmula de la altura, donde la velocidad inicial en Y es 0. Y entonces Y va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo. Y entonces despejo el tiempo aquí y tengo ese como tiempo. Bien. Ahora vamos a calcular X. X máximo lo calculo con velocidad inicial con esta fórmula y obtengo el valor X. Este sería el X máximo. Por lo tanto, vean, tengo altura y tengo X. Lo que me interesa es este ángulo. Ese ángulo lo saco de el arco tangente de
X sobre Y. Tangente de este ángulo es X sobre Y. Y entonces el ángulo me va a dar 52,79 grados. Bien. Por lo que pueden ver aquí entonces, la resolución de este problema también es bastante sencillo, podríamos decir. Solamente que hay que estar uno ubicándose bien de qué está ocurriendo y qué es lo que hay que calcular. A veces hay que calcular otro valor para llegar al que nos interesa. No siempre nos van a decir calcule esto y con esa fórmula y listo, sino que a veces tenemos que calcular otros valores que nos ayudan a encontrar el valor final que nos interesa, como en este caso. Bien, jóvenes. El siguiente tema, como han podido ver acá, es el movimiento circular uniforme. Vamos a hacer la siguiente observación. Este movimiento que hemos visto de proyectiles es el movimiento en el plano, o sea, en dos direcciones. Es en dos direcciones, pero en un plano vertical. Este otro de aquí, el circular, también es un movimiento en el plano, pero es en un plano horizontal. Entonces, vean que seguimos hablando del mismo movimiento, solo que hay algunos elementos que se van configurando de otra forma. Por lo tanto, las fórmulas básicas que hemos venido utilizando, las vamos a seguir empleando. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar con el movimiento circular uniforme. Hasta aquí vamos a quedar. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta, aclaración? Ya no hay retiro, ¿no? Inge? Van a disculpar, pero de eso ahorita no estoy muy enterado. Creo que ya no hay retiro. Esa pregunta que le hacen. Pero, a ver, una reflexión acerca de eso. Por lo menos cuando yo estudiaba, el retiro solamente había hasta antes, 1 o 2 semanas antes del primer parcial. Después no había más retiro. Uno cuando se inscribe, se tiene que fijar meta. Lo que quiere decir, por ejemplo, yo me fijo, voy a vencer este semestre 4 materias. Yo sé mis capacidades, sé mi tiempo disponible y entonces en función a ello voy a decir, me fijo esa meta. Y una vez que me inscribo no debería estar pensando en retirarme, cosas así. Debo pensar que lo que ya me inscribí, tengo que sacarlo adelante. Es una reflexión, es una forma en que yo la veo las cosas. Y yo las he manejado de esa forma. Todos hemos sido estudiantes. Entonces, no se preocupen mucho, o sea, no me parece bien que estén ya dando el final y pensando en retirar. No está bien. Bueno, de todas maneras, les deseo lo mejor y que tengan un lindo día. Parece que Gracias, Inge. vamos a seguir con buen tiempo. Gracias, Bueno, ingeniero. Lo quiero, Inge. Gracias Igual, ingeniero. también por su atención y me gustaría compartir más en presente, pero va a ser más adelante. No nos vamos a morir todavía. Soy optimista en que voy a vivir muchos años más todavía. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Inge. Chao. Gracias, ingeniero. Que le vaya bien. Gracias, Inge. Lo Buen dije, Inge. Cuídese, Chao, cuídese. chao, jóvenes. toma agüita. Buena onda el Inge, ¿no?